Buenos días, mi nombre es Juan Martín Jacome y hoy voy a hablar sobre mi proyecto de remedial de la materia de matemáticas. En este proyecto voy a hablar sobre varios temas como el diagrama de dispersión, el interés compuesto y un problema en común basado en todos los temas. Bueno, ¿qué es el diagrama de dispersión? Pues es una herramienta de análisis que tiene temas estadísticos donde se utiliza para identificar y describir un comportamiento conjunto entre dos variables. Este lo hace con el propósito de establecer si existe o no existe algún tipo de relación entre las dos variables analizadas claramente. Bueno, el diagrama de dispersión, como dije antes, nos permite establecer la intensidad que existe entre estas dos variables. Las variables de este tema se caracterizan en los ejes de las X y en los ejes de las Y de un plano cartesiano. Al analizar esto con los datos en el diagrama se puede conocer cuál es la relación existente entre estas dos variables de las X y de las Y. Bueno, dentro de este tema está la recta de ajuste. Esta recta de ajuste es una línea con la función más indicada o correcta para la aproximación del conjunto de un dato a otro dato. Es una fórmula o un problema matemático asimismo que sale en el plano cartesiano. Bueno, ¿esta para qué se usa? Se usa para estudiar la naturaleza de la relación entre dos variables. Es una forma más contundente de encontrar la recta que mejor se complemente al método analizado. Bueno, ahora vamos a hablar del interés compuesto. Este es el interés de un capital al que se le van acumulando o proporcionando créditos o intereses para generar otros y se va capitalizando intereses periódicamente. Día a día, o sea, cada momento se van ejerciendo nuevas fórmulas. Normalmente se utiliza este interés compuesto para establecer la ganancia de una inversión, de un ahorro, de cualquier tipo de ganancia que tenga una persona programado al costo de un préstamo o un crédito bancario o cualquier tipo de crédito. ¿Cuáles son los elementos de este interés compuesto? Pues el tiempo, la tasa de interés y el capital que tiene. ¿Cuál es la fórmula de este interés compuesto? Pues el interés compuesto para el caso de una inversión se calcula considerando el valor que tú inviertes a la tasa de interés y el periodo que mantiene esta misma inversión. El interés que se va obteniendo de un producto de la sumatoria y la acumulación del interés más el capital. Esas son las dos fórmulas que tiene este interés compuesto. Bueno, ahora voy a hablar sobre el problema en sí en todo este proyecto, que es el préstamo hipotecario. Pues, para calcular cuál es la cuota mensual que yo debería pagar por un préstamo hipotecario, es necesario tener en cuenta estas variables. Pues primero, tienes que saber el valor del préstamo que vas a obtener en dólares, obviamente, porque es nuestra moneda. Segundo, saber el plazo de vigencia del préstamo, expresados en meses claramente. Tercero, la tasa de interés que tienes expresado el tiempo en meses también. Y obviamente los ingresos del posible deudor para identificar la capacidad de pago. ¿A qué me refiero con esto de los ingresos? Pues tú para prestar para tener un préstamo hipotecario claramente tienes que saber cómo la otra persona te puede responder para completar esa plata. Claramente para eso tienes que dar vuelta a sus ingresos y a la plata que tiene para saber en cuánto tiempo es capaz de poder pagarte.
Bueno, para obtener la tasa de interés mensual hay que dividir la tasa de interés anual por el número de meses del año, claramente. Previamente hay que dividir para 100 la tasa de interés con el propósito de transformarlo en un número y no en porcentajes. Cuando el plazo está en años es necesario transformarlo a meses, por lo cual se debe multiplicar el número de años del pago para 12, que es cada mes del año. Y así obtendremos el número de meses que debemos considerar por el pago del préstamo. ¿Cuál es la fórmula de mi préstamo hipotecario? Pues es el valor del préstamo, que era $30,000, el plazo del préstamo, que tenía 120 meses de plazo, y el interés mensual, que era de un porcentaje de 8,45%. Entonces, dado esto, ¿cuál era el problema en sí? Bueno, mi problema es, Andrés quiere comprar un departamento valuado en $100,000, de los cuales tiene aproximadamente en su cuenta 70,000. ¿Qué le servirán para realizar el primer ahorro una vez hecho ese pago? Bueno, Andrés acude a su banco para poder solicitar un préstamo como préstamo hipotecario por un valor de $30,000, que es lo que le falta, a una tasa de interés anual del 5% y a un plazo fijo de 10 años. O sea que si se pasa de ese plazo, se acabó el crédito. Andrés quiere conocer cuál será el valor mensual que tendrá que pagar mensualmente por este préstamo, teniendo él un ingreso actual de promedio de $1,500. Pues la cuota mensual a pagar por Andrés será de $371 mensuales. Conclusiones de mi proyecto. Bueno, pude aprender yo mucho del diagrama de dispersión, cómo se podía emplear en las matemáticas, en problemas reales, como en problemas de negocios, de préstamos hipotecarios, asimismo, en problemas de préstamos. De ahí pude aprender también más sobre el plano cartesiano, sobre cómo se implementa esas rectas y ese interés compuesto. Y fue un ensayo muy interesante, dado que esto nos enseña cómo poder plantearnos en nuestra vida futura y saber en qué gastamos la plata, en qué no gastamos la plata, qué vamos a tener que pagar, qué vamos a tener que mantener con estos créditos y préstamos hipotecarios. Esto ayudó mucho también en matemáticas para saber estos términos dados de diagrama de expresión, interés compuesto, recta, todo eso, pero a la vez con el problema pude entender mucho más. Muchas gracias, este fue mi video.